buenas noches a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, una vez más, en otro webinar ofrecido por la Universidad del Bosque, en una organización hecha por la Maestría en Gerencia Organizacional de Proyectos, la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Bosque, con el apoyo del PMI Capítulo Bogotá a través del Branch Zona Norte. Así que, pues de verdad les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que estén aquí dispuestos a aprender. Ayer tuve la posibilidad de estar en una conferencia de un señor, pues realmente no señor, un señor un pelado, muy joven, que es uno de los marqueteros, así se llaman, más reconocidos ahorita en Colombia, que está dando unas clases de marketing y el hombre decía que parece que a veces a muchas personas les da miedo aprender. Pues a mí me da mucha alegría en este momento. Hay por lo menos 41 personas que están a aprender, a que la pasen muy bien. De tal manera que muchísimas gracias. Y hoy vamos a iniciar entonces con una conferencia que estoy seguro que a todos les va a gustar. Hoy en día hay muchas herramientas, hay muchas formas de comunicarse en los proyectos y de colaborar en los proyectos. Si ustedes han tenido ocasión de buscar TICs, o sea, tecnologías de la información para la comunicación, ustedes se encuentran con plataformas como Trello, como Slack, como Asana, Jira, bueno, un montón de herramientas que sirven no solo para colaborar y comunicarse, sino para hacer gestión de proyectos. Y todos sabemos que la mayoría de los proyectos fracasan cuando no hay una correcta comunicación, que es tal vez lo más difícil en las organizaciones. Contar entonces con un proyecto que sea útil y que sea bien manejado desde la comunicación. Así que pues hoy nos hemos dado a la tarea de presentarles a ustedes una conferencia en ese sentido y nos alegra muchísimo contar con la presencia hoy de Jorge Alberto Moreno. Jorge Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches para todos. Gracias por la invitación, Jorge. No, señor, me alegra muchísimo que nos acompañes. De verdad, para nosotros es un placer que hayas dedicado un tiempo para estar con nosotros. Quiero contarle al público que Jorge, pues lamentablemente hoy no puede prender su cámara porque tiene un problema de drivers. Si prende la cámara se queda sin voz y preferimos la voz, evidentemente porque pues es lo que nos viene a contar. Entonces, nuestro webinar, cómo integrar herramientas de comunicación y colaboración en proyectos. Jorge, eres coach en agilidad, es consultor SAFe, especialista en alineación estratégica, en portafolios, programas y proyectos, y consultor de arquitectura empresarial con gestión de servicios con 30 años de experiencia en el tema. Hoy se desempeña como consultor en soluciones de Oracle Primavera y cuenta con certificaciones, pues en muchas certificaciones, certificado en EPPM, en Safe Agilist, en proyectos ágiles del PMI, CSM, en proyectos en PMP como gerente de proyectos PMP, en Prince2, en arquitectura TOGAF o en el marco TOGAF de arquitectura empresarial, en COVID, en ITIL. Bueno, pues realmente tenemos aquí una persona que se ha preocupado por adquirir mucho conocimiento y nos alegra muchísimo que hoy esté dispuesto a acompañarnos. Así que, pues, Jorge Alberto, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias y el público es tuyo. Vale, gracias. Bueno, Jorge, digamos que igual, si prendo la cámara creo que no se pierden mucho porque realmente no es que sea muy bonito. Pero bueno, yo también quiero que hagamos esta sesión, una sesión algo dinámica, algo tranquila, algo relajada. Entonces la idea es hacerlo interactivo si es posible. Yo usualmente en las presentaciones que hago trato de que la gente participe desde el principio hasta el final, ¿sí? Al final obviamente vamos a dejar una sesión de preguntas y respuestas, pero digamos que lo importante acá es compartir la información. Más o menos la agenda que traigo para compartir con ustedes es la que están viendo en pantalla. Primero, pues mirar el tema de contexto de comunicaciones, porque si bien es cierto que en la certificación de PMP y en la certificación de ACP y en, digamos, y en general todo lo que tiene que ver con certificaciones de gestión de proyectos, la comunicación
normalmente no le dan la relevancia que debería tener, ¿sí? Eh, y eso, digamos que o sea, no lo juzgo, porque pues igual hace parte, digamos, de un área de conocimiento que se desarrolla, se hacen capítulos para tratar ese tema, pero realmente uno no alcanza a percibir el impacto de fondo que tiene esas deficiencias que yo pueda tener en gestión de comunicaciones dentro del entorno de gestión de proyectos, de programas o de portafolios. Entonces la idea es mirar ese contexto de comunicaciones, de dónde sale, por qué está ahí y cómo lo podemos ahondar. Diferencias conceptuales entre comunicar y colaborar. Parece sencillo y a veces parece intuitivo entender esas diferencias, pero no necesariamente estas son tan claras. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esquemas de comunicación, esquemas de colaboración, las diferencias. Vamos a ver las categorías de los mecanismos de colaboración, de comunicación, que son la base para estructurar esquemas de colaboración. Entonces, vamos a ver un poco de eso. Todo esto que voy a hablar es alineado a prácticas de PMI, obviamente. Entonces, pues, si hay algún contexto de información igual, lo discutimos, lo revisamos, ¿sí? Y por último, vamos a tratar de mirar qué es lo que las organizaciones y los proyectos necesitan. O sea, no es lo mismo lo que una persona necesita, lo que una persona en un equipo de proyecto necesita y lo que una organización necesita. Entonces es importante tener, digamos, esa diferenciación. Y por último, es establecer cuáles son las mejores soluciones, pero esas mejores soluciones también dependen de quién las va a utilizar. Bueno, entonces esa es mi agenda para la noche de hoy. Y empecemos con el primer tema. Contexto de comunicaciones en la gestión de proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esta es la tabla, digamos, de los procesos, los grupos de procesos de gestión de proyectos y las áreas de conocimiento que seguramente todos ustedes ya están familiarizados. Y sabemos que el área número 10 es la gestión de comunicaciones del proyecto. Y si se dan cuenta, hay solamente tres actividades, que es la gestión del plan de comunicaciones, cuando estoy haciendo la planificación, la gestión de las comunicaciones cuando estoy haciendo la ejecución del proyecto o del programa y el monitoreo de las comunicaciones cuando estoy haciendo actividades o estoy desarrollando los procesos de control de ejecución. Realmente, digamos, en la secuencia, normalmente nosotros vemos que este capítulo de las comunicaciones, lo que les decía al principio, se presenta muy con un foco que tiene que ver es como con el medio, el canal, y quién recibe, y cómo se recibe, la calidad del medio, la claridad del mensaje y cosas de ese estilo. Pero si lo vamos al contexto del proyecto, fíjense que nosotros tenemos unas áreas de conocimiento previas que es alcance, luego el tiempo, luego el costo, luego calidad, recursos humanos y luego sí comunicaciones. Y acuérdense que dentro de los PMIsmos que nosotros manejamos, hacemos el supuesto primero que estamos gestionando no proyectos pequeños, sino proyectos donde participan muchas personas, a veces no son personas, sino grupos de organizaciones para resolver una necesidad. Imagínense una hidroeléctrica o la construcción de un aeropuerto o la construcción de una, no sé, una zona franca, ¿sí? Donde no necesariamente es un alcance pequeño, son 50 personas o 30 personas, sino estamos hablando de una gran cantidad de personas vinculadas al proyecto. Y otro principio que maneja la parte de los PMIsmos es saber que yo no paso a la siguiente actividad, o sea, yo no salgo del alcance hasta que no esté completamente definido. Paso al tiempo y no salgo de tiempo hasta que esté totalmente definido. Luego paso a la definición de costos y no salgo de mi escenario de costos hasta que no esté totalmente definido. Y ese principio es el que se tiene en cuenta cuando yo presento la evaluación para obtener la certificación, la acreditación como PMP e inclusive como ACP también. O sea, debo ser formal en mi gestión. Muchas personas creen que la agilidad también es un juego de magos, ¿sí? O algo informal, ¿sí? Y realmente es un proceso muy formal, muy estructurado, que busca conseguir unos resultados dentro de la organización, porque finalmente tengo la misma responsabilidad, sea tradicional o ágil, del proyecto. Estoy manejando dinero
de la organización, estoy manejando recursos de la organización, estoy comprometiendo recursos de la organización y obviamente tengo que hacerlo de una forma seria, formal y estructurada, ¿vale? Entonces, si nos centramos en el aspecto de las comunicaciones, fíjense que ya debería yo tener muy bien estructurado un plan, muy bien estructurados mis cuadros de costos y empiezo uno a encontrar que tiene radiadores de información. ¿Sí? Los radiadores de información son los informes, son los documentos que yo empiezo a elaborar alrededor del alcance, ¿sí? La definición de la WS, la DDT, español. Manejo todo el tema, digamos, de la planificación y presento mis alternativas de plan ante un comité, digamos, para hacer la aprobación de mi proyecto de una forma muy juiciosa. Defino también cómo voy a hacer el fondeo del proyecto, cómo hago la distribución del presupuesto, cómo hago el manejo de las proyecciones, qué indicadores para toma de decisiones voy a tener dentro de la ejecución del proyecto. Defino los conceptos y los criterios de cómo va a ser control de calidad dentro de la ejecución del proyecto. Y el control de calidad no va solamente sobre el producto, va desde etapas tempranas desde el diseño. Entonces, cuando uno empieza a incorporar todos esos componentes, se da cuenta que uno necesita tener herramientas de comunicación permanentemente desde que está empezando, desde etapas muy tempranas, muy previas, desde gestión de la demanda, para un proyecto en particular. Y aquí hago una aclaración, la gestión de la demanda no necesariamente es tener un rosario de iniciativas para yo desarrollar en una organización, o sea, no es cuántas ideas o las lluvias de ideas que puedan tener las personas que trabajan en las organizaciones para desarrollar proyectos. Yo puedo tener, por ejemplo, un proyecto, digamos que voy a hacer, estoy trabajando para una empresa eléctrica que transmite energía, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo haga el tendido eléctrico de un punto a otro, de una ciudad a otra, si esa geografía no me permite hacer un tendido lineal, tengo que empezar a evitar obstáculos, tengo que mirar si estoy pasando, por ejemplo, por comunidades negras, con comunidades indígenas, si tengo temas de reserva forestal, y todo eso hace que el proceso o el proyecto cambie. Entonces yo puedo tener para un mismo proyecto, una misma intención de negocio, diferentes alternativas. Entonces todo eso tengo que saberlo presentar, tengo que saberlo comunicar dentro de la organización, ¿vale? Vuelvo y les digo, si tienen alguna pregunta y ustedes quieren participar o hacer algún comentario, adelante. Ahora, dentro del tema de las comunicaciones per se, pues básicamente lo que estoy tratando de hacer es llevar una información de un sitio a otro, de un interesado a otro, y tengo diferentes jerarquías de interesados. Tengo relaciones con otros proyectos, tengo otros responsables de gestionar proyectos o tengo responsables digamos, en el ámbito superior a mi gestión a los cuales tengo que informar. Tengo patrocinadores, tengo gerentes funcionales, estoy dentro de un equipo de trabajo con mis personas o, o mi equipo, ¿sí? Que mi equipo pueden ser contratistas, subcontratistas, o sea, realmente este contexto, digamos, de manejar comunicaciones tengo que tenerlo diferenciado. Entonces, no necesariamente un solo esquema de comunicación me sirve para todo el proyecto. Yo tengo que diseñar mis comunicaciones. Y una de las formas, digamos, que plantea la práctica es definir matrices RACI, ¿no? E empezar a identificar cómo quiero yo desarrollar esos procesos de comunicación. En algunos casos funciona, en otros casos no funciona. ¿Y dónde no funciona? Cuando yo empiezo a, a ser más cuadriculado que el papel cuadriculado. ¿Sí? Me explico. Uno debe tratar, digamos, en la gestión de un proyecto, de crear elementos de comunicación que sean, primero, simples de elaborar, ¿sí? Que no me tomen mucho tiempo, y segundo, que sean muy sucintos y fáciles de entender. Si yo me pongo a crear informes que son muy complejos, que tienen muchos detalles, créame que la gente no los va a leer porque hoy en día de pronto no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber, tenemos que ser estratégicos en el manejo de las comunicaciones y determinar para cada grupo de interesados, y ahí es válida la matriz RACI, que es identificar esos interesados que yo tengo dentro del proyecto, qué tipología de comunicaciones necesito. Y hay muchas formas de comunicar. Entonces, por eso me pareció también interesante esta sesión, porque una cosa es la comunicación y otra cosa es la colaboración, como les dije al principio, ¿vale?
Entonces, digamos que este contexto pues es clave para entender la complejidad del entorno. ¿Alguien va a decir algo? Ángela, tal vez. No. Ok, continúo. Entonces, cuando hablamos, digamos, de comunicar, ¿sí? Pues básicamente estoy hablando la teoría de comunicaciones que muchos de ustedes seguramente ya conocen o vieron en pregrado o lo vieron en posgrado o en cursos, digamos, especializados o en la misma proceso, digamos, de certificación o de gerencia de proyectos, o una especialización. En muchos sitios se habla de estos temas y básicamente es garantizar que un mensaje, dependiendo de la forma como lo maneje, vaya de un origen a una recepción. Y existen muchos mecanismos para hacer que eso fluya. Entonces, digamos que si ustedes se dan cuenta, normalmente el foco de las comunicaciones se da es en este contexto. En el contexto de que la comunicación sea clara, de que la comunicación de los escenarios de comunicación no verbal, de la parte de escucha activa, bueno, todos, digamos, esos componentes y cómo el ruido, que es la alteración del mensaje dentro del canal, puede afectarme esa comunicación origen-destino. El problema es que no hay comunicación perfecta, ¿sí? Y como no hay comunicación perfecta, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a disposición para poder estructurar de una forma consistente cómo llevo la información de un sitio a otro. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de emisor receptor, ¿sí? Estamos hablando de quién origina la información y quién la recibe y la naturaleza de esa comunicación, que es donde generalmente he visto yo en publicaciones, libros y demás que le dan mucho énfasis. Pero realmente ustedes creen que ese es el contexto cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de la gestión de un proyecto. ¿Ustedes creen que eso es lo que yo necesito cuando estoy hablando del manejo de información en una organización? Entonces, fíjense que dependiendo del tipo de persona o el tipo de entidad, mejor, no hablar de personas, sino de entidades, que manipulan esa información, los requerimientos para que esta comunicación se dé cambian y el contexto de información también. Entonces, una cosa es comunicar y otra cosa es colaborar. Entonces, esta grafiquita también, digamos que está en muchas guías, digamos, de estudio esta área de conocimiento de las comunicaciones, que básicamente me determinan es, en función de una fórmula y una cantidad, digamos, de, de fuentes de información, cuántos canales puedo yo generar de comunicación entre los diferentes puntos. Y aquí es donde el tema se vuelve interesante, porque fíjense que ya no estoy hablando de emisor receptor, estoy hablando de un conjunto de personas con intereses diferentes, ¿sí? Que normalmente hacen parte de un proyecto y que cada uno de ellos necesita eh, saber que la información que está gestionando dentro del proyecto es información segura, es información que es fácil de ubicar, es información que es clara y que estoy trabajando sobre todo con la última versión de la documentación. Entonces, asegurar ese contexto para estas personas que hacen parte de un proyecto, pues no es fácil, ¿sí? Entonces dirán, bueno, existe Slack, existe WhatsApp, existe Telegram, existe una cantidad de herramientas. O sea, si uno se pone a analizar la cantidad de herramientas que hay, son innumerables en diferentes contextos. Entonces uno tiene que empezar a mirar qué es lo que quiere obtener de los proyectos. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es valor ganado. Este concepto de valor ganado aplica para prácticas tradicionales como para prácticas ágiles. ¿En qué sentido? Que cuando yo estoy buscando entregar un producto, independientemente de la práctica, pues estoy buscando encontrar un nivel de satisfacción de quién contrata o quién espera recibir un activo, un bien, un servicio, un sistema de información, lo que sea, lo que constituya el objeto del proyecto que estoy desarrollando. ¿Sí? Y hay un tema importante, y es que el hecho de que yo maneje una comunicación estructurada, tengo una matriz RACI, defina los canales, el medio de comunicación, el receptor tenga las condiciones ideales para poder recibir ese mensaje, yo voy a tener diferencias como las que ustedes están viendo.
porque no necesariamente la definición de lo que yo estoy esperando y lo que está esperando la persona que contrata el proyecto, y hablo de yo como miembro de equipo, es igual. ¿Sí? De pronto estamos hablando de una casa, pero fíjense que la percepción del que está preparado para construir, de pronto es algo sencillo, y lo que está esperando recibir el cliente, que usualmente ves algo así por el estilo, ¿no? Está esperando el Taj Mahal, pues no necesariamente hacen fit. Y ahí es donde empieza, digamos, los principales problemas, y ahí es donde juega mm, importancia la definición del alcance en los proyectos. Si yo tengo un alcance muy bien definido, pues yo no debería tener estas interpretaciones. Pero también puedo tener distorsiones. Y cuando tengo una distorsión, de pronto la casa que le estoy construyendo a la persona, logro que tenga una especificación, pero el resultado no necesariamente es lo que está esperando. ¿Y quién de ustedes me puede decir que la casa que está a la derecha no tiene sala, no tiene comedor, no tiene tubería, no tiene una chimenea, no tiene un patio, no tiene una, ¿qué? Una azotea o no tiene un balcón, ¿sí? Pues yo creo que a primera vista todos lo podemos ver ahí. Ahora, de que esa sea la expectativa del cliente en cuanto a recibir el producto, no necesariamente. Entonces, fíjense que tengo un alcance, pero los criterios de calidad que yo definí para el proyecto de pronto fueron insuficientes. De pronto, la forma como yo integré los equipos de trabajo para lograr el resultado no es la adecuada. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de prácticas ágiles y tengo equipos o células, ¿sí? Tengo mis teams, eh, cada uno de esos equipos puede estar encomendado a una misión en particular para construir, por ejemplo, un sistema de información. Pero el hecho de que estén asignados y tengan claro lo que no quiere decir que entre los diferentes sistemas, ¿sí? O los diferentes componentes del sistema haya armonía. Entonces acá es importante, digamos, ver cómo todo ese tema, digamos, de los estadios previos antes de llegar al área, al área de interés nuestra, que es la gestión de comunicaciones, tienen que estar muy bien definidos. Y ese realmente, y por experiencia les digo, es una de las deficiencias mayores que hay en nuestro medio. La gente cree que definir alcances es hacer una DT básica, definir un plan de trabajo lo defino sin recursos, hago definición, digamos, de actividades en función de tiempo, coloco actividades paralelas que no tienen dependencia, no hay un análisis de la red, digamos, para armar un CPM que sea consistente para un proyecto. Entonces, fíjense que todos esos detalles, pueda que yo me aprenda a la práctica, pero si no lo hago a fondo, pues no voy a tener un producto que pueda ser aceptado de forma fácil por un cliente. Entonces, digamos que el principio de comunicación pasa por hacer primero las definiciones completas del trabajo que tengo que hacer y luego empezar a acordarlo en de muchas formas. Entonces, si yo quiero empezar a trabajar con equipo, cuando yo estaba hablando de 3 personas, poner de acuerdo a 3 personas es fácil. Poner de acuerdo a 10 personas ya se empieza a complejizar. Poner de acuerdo a 50 personas es un reto. Y poner de acuerdo a más de 100 personas realmente ya es un tema que no se puede controlar. Entonces uno debe mirar cómo es el esquema de comunicaciones adaptado y aceptable para cada tipo de nivel de comunicaciones y tenerlos definidos dentro de mi plan de comunicaciones. ¿Vale? ¿Hasta acá les hace sentido? ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? Sí, sí, ahí estoy pendiente, te ayudo con eso. Fíjate que Luis Rodríguez pregunta qué significa el ruido en un contexto de la comunicación. El ruido en un contexto de comunicación sencillamente es un factor externo que puede afectar el mensaje. Entonces, por ejemplo, en este medio, si yo tengo una interrupción de la señal, por ejemplo, de Internet, pues estoy generando ruido porque el ruido no necesariamente es basura de sonido, o sea, algo así no necesariamente. El hecho, por ejemplo, de que se interrumpa la comunicación es ruido, porque no me está permitiendo que el mensaje del origen al destino llegue de forma completa o de forma coherente, como yo inicialmente tengo establecido comunicar alguna información del proyecto. ¿Sí? Ruido es, por ejemplo, que no
que no utilice o no despliegue, ¿sí? Si lo miran, si yo estoy dentro de un proyecto y estoy haciendo la publicación de los resultados del proyecto y estoy teniendo, por ejemplo, una práctica ágil de gráficas de quemado, ascendentes o descendentes, y las publico en un corredor, pero por ese corredor no pasa nadie, pues tengo un ruido, porque el mensaje no está llegando a las personas que debería llegar. Entonces, el ruido no necesariamente es que haya interferencia, ¿sí? El ruido es que haya ausencia, digamos, de canal. El ruido es que haya interferencia. El ruido es que yo no logre hacer que la información vaya de origen a destino, ¿vale? Y dependiendo digamos, del contexto de quienes participan, el ruido cambia, digamos, como su composición. No sé, Luis, si es claro para ti. Pero básicamente el ruido es algo que me distorsiona el mensaje de origen a destino. Bueno, alguien levantó la mano, es Leonardo. Sí, señor. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, una pregunta. Hace un momento hablabas tú que al momento de hacer una matriz RACI posiblemente no era como efectiva. ¿Cómo determinas tu matriz RACI en el modelo de comunicación de que realmente es la correcta o que la estás diseñando correctamente? Normalmente la matriz RACI, para uno saber que está correctamente diseñada, es mirar qué intereses tienen los interesados de mi proyecto. Uno arma una matriz de comunicación, es en función de las expectativas. Imagínense a este señor que está recibiendo el proyecto, ¿sí? Él de pronto tiene una expectativa, es de completitud de su proyecto, de alcance de su proyecto. Eh, de pronto una persona que trabaja en un tema de aseguramiento de calidad tiene otras expectativas. El equipo de proyecto que trabaja conmigo tiene otras expectativas. El supervisor mío tiene otras expectativas. Entonces yo lo que debo hacer es que cuando identifico esos interesados, tengo que mirar qué nivel de información es apropiado a cada interesado y saber en qué frecuencia ellos quieren recibir esa información. No necesariamente una matriz RACI, es decir, a todos les voy a enviar comunicación los jueves en la tarde. Eso no sirve de nada. O sea, me sirve la información en el momento en que yo la recibo como interesado en el momento oportuno para tomar decisiones. Hay información que yo la tengo a demanda en los sistemas. Y hoy en día, digamos, el tema de hacer reportes y hacer dispersión de información a través de reportes en los proyectos cada vez está más mandado a recoger. ¿Por qué? Porque los sistemas ahora tienen dashboard, cuadros de mando, gráficas en línea que me consolidan la información en tiempo real y pues obviamente me permite tomar decisiones. Entonces a veces es un tema de educación también. O sea, yo tengo que preocuparme si la persona que es el interesado necesita hacer seguimiento, digamos, al comportamiento financiero del gasto en un proyecto, porque es un control financiero, pues yo le doy acceso a la funcionalidad dentro del sistema donde pueda mirar en línea cómo es el comportamiento financiero. Seguramente eh, eh, yo no necesite elaborar muchos informes para poder satisfacer esas necesidades. Y eso es, digamos, el mensaje también que estaba dando de inicio. Nosotros a veces creemos que por armar sábanas de datos muy complejas, la gente queda satisfecha con el contenido de la información. Y a veces no es así. A veces con tener un par de gráficas donde yo pueda tomar decisiones acerca, por ejemplo, de la gestión de riesgos, pues es suficiente, ¿no? Entonces, no sé si es clara mi respuesta. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Leonardo? Sí, Jorge, muchas Ah, ok, gracias. perfecto. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo formalmente. Bueno, eh, ahora, también yo tengo que tener en cuenta que dentro del flujo de información que trabajan los proyectos, y ahora hablo no de personas, sino de equipos de trabajo, pues yo tengo esas distorsiones en los canales, ¿no? Entonces, esto creo que, vea, yo llevo 30 años trabajando y yo me acuerdo que yo vi esta vaina en pregrado. O sea, yo vi estos muñequitos en pregrado, ahora hay otros de botecitos y cosas de ese estilo, pero el mensaje al final es el mismo. Si yo no tengo una secuencia de manejo de información estructurada para que no hayan ruido entre el emisor y el receptor y hay un mal entendimiento, pues igual yo nunca voy a lograr el resultado esperado. O es más, voy a tener muchos problemas dentro del proceso de construcción
de mi activo, de mi bien o de mi servicio, sencillamente porque la estrategia de comunicación que armé para el proyecto no es buena, ¿sí? Entonces, este tema de la gestión de comunicaciones para los proyectos es más trascendental de lo que ustedes imaginan. Una de las PMIsmos también que recuerdo en este momento es que el gerente del proyecto dedica el 90% del tiempo a comunicar. Creo que eso lo han leído ustedes en las guías, ¿cierto? Y uno cuando se pone a pensar en esa cifra, uno dice, ¿será que sí? Creo que me dedico a echar chisme, a hablar carreta. Pues realmente no es eso, sino que si ustedes se ponen a pensar en la complejidad de lo que yo necesito definir como contextos de información para cada uno de los interesados, de pronto esas definiciones toman tiempo. La parte, digamos, de prevención de problemas, o sea, lo que es la gestión de riesgos, y la parte de la gestión de problemas, que es la gestión de los efectos de la materialización de los riesgos en los proyectos. Realmente a un director, una persona responsable del riesgo, que puede ser el gerente del proyecto o el gerente del programa o la persona en la jerarquía que asuma esa responsabilidad, pues tiene unas connotaciones muy altas, ¿no? Y unos efectos que pueden ser muy graves, tanto para la organización como para las personas que participan en el proyecto, a nivel personal, a nivel social. Entonces, asegurarse de que todos los componentes del proyecto estén bien engranados, que estén bien ensamblados, ¿sí? Que sea una máquina que efectivamente produzca resultados. Esa es la gestión de comunicaciones, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que el proyecto trabaje como una máquina aceitada, como una máquina sincronizada, como una máquina efectiva en cuanto a resultados. Porque digamos que una de lo que ha hecho que la agilidad se impulse dentro del mercado es el hecho de que yo estoy entregando producto frecuentemente y calmo la ansiedad del dueño de la inversión. Si yo pudiera hacer eso también en una práctica tradicional, pues sería genial. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo lo podría hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La forma como planifico mis proyectos. Porque normalmente en una planificación tradicional manejo fases y esas fases que yo estoy planificando dentro del proyecto eh, no necesariamente corresponden a la construcción del producto. Digo, por ejemplo, en un proyecto de tecnología, que la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de pruebas y la fase de entrega. Si yo lo veo en esas 5 grandes fases, al final, ¿cuándo el cliente va a entregar el producto o cuándo lo va a recibir? Al final del proyecto, ya de pronto ha pasado un año. Ustedes se imaginan la ansiedad acumulada de una persona que está sacando de su bolsillo permanentemente, mensualmente dinero para financiar un proyecto, porque esa es la parte que no pensamos. Y el efecto que tiene que yo le entregue al final algo mal hecho. Es como si ustedes contrataran para su casa una obra y ustedes no pudieran ver la obra sino el resultado final y que el resultado final sea la casa que ustedes vieron al lado, en las láminas anteriores. Creo que sería desastroso. Por eso es importante que ese esquema de comunicación y ese esquema de colaboración que yo implemente dentro de los proyectos sea lo suficientemente robusto para asegurarme que este golfo de evaluación, yo no voy a evitar que suceda, nunca lo voy a hacer, ¿sí? Pero por lo menos minimizar, ¿sí? Y por lo menos que la persona que está invirtiendo sepa exactamente cómo está progresando su proyecto. Yo, por ejemplo, en vez de manejar una construcción en una planificación tradicional por fases grandes, podría manejarla por requerimientos completos, ¿sí? Entonces, imagínense que yo dentro de la construcción de mi casa, ¿sí? Yo le hago una entrega al cliente de la parte, digamos, de estructura, ¿sí? Entonces él ya ve su estructura, no está esperando a que tenga toda la casa construida para verla. Inclusive la parte, digamos, de ingeniería civil tiene algunas cosas interesantes y es que, por ejemplo, yo manejo maquetas. Entonces yo la expectativa de cómo va a quedar el producto la tengo controlada desde etapas tempranas. Si yo pudiera hacer eso en todos los proyectos, sería ideal. Por eso es que vemos que hay mockups, que hay plantillas, que hay prototipado, que hay una cantidad, digamos, de herramientas que me permiten llegar a darle una idea al cliente de lo que estoy armando y cómo lo estoy armando. Entonces, fíjense que yo normalmente estoy tratando comunicación de forma transversal, ¿vale? No estoy mirando acá si alguien levanta la mano. Bueno, entonces este tema, digamos, del golfo de evaluación, pues nunca lo voy a evitar,
o sea, siempre va a estar presente. Lo importante es que yo trate de controlar y minimizar digamos, las deficiencias de comunicación dentro de las personas que transitan o que trabajan en un proyecto. ¿Cuál es el secreto de eso? Que haya continuidad en las definiciones. Muchas veces lo que tengo son rupturas, ¿no? Que hice el análisis, el proceso de evaluación y se lo entrego a otro equipo y este gente revisa, lee, entiende otra cosa y hace otro tema diferente. Y ese es el tema, digamos, de la comunicación escrita. Ustedes no se han dado cuenta y creo que les pasa en su vida diaria que ustedes escriben algo y dependiendo del temperamento o el genio que tengan en el momento, pueden escribir agresivo o pueden escribir muy soft, ¿sí? O es más, ustedes pueden recibir un comunicado y si están de mal genio lo pueden interpretar de una forma diferente. Entonces, no necesariamente por eso el tema de la comunicación escrita es una comunicación que sea conveniente para un proyecto. Sin embargo, es con lo que normalmente nos vemos en los proyectos. Para poder aprobar eso, tengo que usted entregarme un documento donde me redacte lo que yo estoy esperando. Y los procesos de revisión son procesos de control de calidad de sintaxis, de ortografía, ¿sí? Y no es realmente de fondo, que es lo que estoy buscando construir. Ahora, dentro de estas categorías, ¿cierto? De los mecanismos de comunicación, pues esto es, digamos, lo que normalmente hemos visto, ¿no? El papel, que serían los correos, los documentos, luego las grabaciones, que son muy útiles a veces, y entonces tengo yo el sonido, la grabación de sonido de una grabadora normal, y luego empiezo a escalar, ¿no? De todas estas dos son digamos, las menos confiables. ¿Por qué? Porque las grabaciones de audio, si hay ruido, pues yo no voy a escuchar bien. Si no estuvo bien ubicada la grabación, de pronto queda mal. No es, digamos, manejarlo no es tan fácil. De pronto interpretar quién es el que está hablando es difícil. Uno normalmente no dice, ahora le paso la palabra, como hizo Jorge al principio, a Jorge, ¿sí? Ahora le paso la palabra a Luis, ahora le paso la palabra a Alejandro. Uno en una reunión no hace eso. Entonces, a veces interpretar quién está hablando tampoco es fácil. Entonces, estos dos, digamos que por esa razón, digamos, no son convenientes. Luego pasamos a otra categoría, que esta categoría arranca desde el correo electrónico. ¿Y por qué correo electrónico a diferencia, digamos, de un documento? Porque en el correo electrónico puedo juntar cosas, puedo juntar un video, puedo juntar un archivo, ¿sí? Puedo hacer la redacción, puedo adjuntar otro comunicado, otro correo, ¿cierto? Eso lo puedo hacer en una plataforma de correo. Entonces, digamos que se vuelve un poco más completa en el sentido de lo que yo quiero comunicar. Sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado que envían un correo solicitando algo y les contestan otra cosa. Normal, ¿cierto? Ahora, en los proyectos eso pasa todo el tiempo. Entonces, este esquema, digamos, de comunicación de correo también es bien deficiente. Vienen las grabaciones en video, que es como lo que estamos haciendo acá, que es hacer un récord de la sesión para que otra persona pueda ver el trabajo que se está haciendo. Esto es útil dependiendo, digamos, del contexto del trabajo. Si es un contexto de información o de transmisión de información, como el que estamos haciendo acá, que es un tema académico, o es un tema de presentación, o es un tema, digamos, de una reunión donde yo estoy revisando algunos temas donde yo no requiero componentes físicos, pues no hay problema, ¿sí? Pero cuando yo necesito, por ejemplo, evidenciar la entrega de algo, ya el video no me funciona tan bien, porque si la calidad del video que yo estoy desarrollando no es lo suficientemente bueno, de pronto el color de la pintura de una pared, pues parece otro color. Entonces ahí empiezo yo a tener, digamos, problemas también en la forma como estoy llevando el mensaje del emisor al receptor. Y ahí sería ruido. Entonces fíjense que ese canal me puede estar generando ruido. Luego viene la mensajería instantánea, que la mensajería instantánea pues ya se maneja más de pronto a nivel personal, ¿no? Pero acá en mensajería instantánea también ahora hay esquemas de colaboración como Slack, Teams, bueno, hay varias herramientas en el mercado que me permiten soportar no solamente a nivel personal, sino a nivel de equipos de trabajo, un entorno donde yo pueda compartir información del proyecto. ¿Cuál es el problema de la mensajería instantánea? Lo que nos pasa en el día a día, que se cruza la información de la familia,
la información de contactos de amigos, la información de equipo de trabajo, ¿sí? Eh, yo puedo, por ejemplo, enviar un mensaje a una persona que no es la correcta porque se llaman parecido, ¿sí? Eso suele suceder también. Entonces, el esquema, digamos, de mensajería instantánea tampoco es que sea muy bueno. Yo no estoy diciendo que no se deban utilizar, ojo con eso. Yo debo utilizar los sistemas o los esquemas de comunicación, pero en la medida en que esos esquemas de comunicación sean apropiados para el contexto de información que estoy manejando. Me explico. Para entregar el resultado de un proyecto, yo no lo voy a mandar por WhatsApp, ¿sí? Para hacer la validación, por ejemplo, de una entrega, de una fase, un cierre de un contrato, yo no lo voy a hacer por correo, ¿sí? Entonces, hay mecanismos para hacer ciertas cosas. La idea es que podamos hacer utilizar todos estos mecanismos de forma consistente y ojalá todos, porque en la medida en que pueda utilizarlo todos dentro del contexto de un proyecto, pues voy a tener más posibilidades de que la información se comunique de forma completa. Ya cuando termino, digamos, el tema de que estoy grabando algo y lo estoy basando sobre una tinta o sobre un audio o sobre un video, pasa al contexto ya más personal, que es las llamadas, ¿sí? Muchas veces uno a veces dice por mensajería, creo que a ustedes les ha pasado a todos los que están acá, sabe que ya lo llamo porque no me va a poner a contarle toda esta retaíla por WhatsApp, ¿sí? Entonces a veces es mucho más efectiva una llamada. A veces escribir no es tan bueno. Uno nunca, y es un consejo que les doy, uno nunca resuelve un problema escribiendo, ¿sí? Los problemas se resuelven hablando o encarando a las personas, si ustedes saben que es, digamos, una de las estrategias, digamos, de resolución de conflictos en nuestra gestión es la comunicación cara a cara o directa. Si entre más directa, mucho mejor. Ahora, Una ¿cuál es la pregunta. diferencia entre las llamadas y el cara a cara? Que cuando estoy en cara a cara, pues yo sencillamente tengo no solamente el contexto del audio, el mensaje, sino también lo que es la comunicación no verbal, que ahí toma fuerza, porque los Una gestos a pregunta, veces expresan mucho. Sí, dígame, José, a ver, ¿quién me está preguntando? arquitecto, Miguel, dale Miguel, arquitecto, buenas noches. Una buenas pregunta noches. hablando de la Cuéntame. comunicación y me parece muy casual la oportunidad para comentar lo siguiente. Todos los proyectos es claro, vamos a trabajar en ello, nos están pues incursionando y instruyendo cómo debemos proceder para tal fin. Sin embargo, sí quisiera yo como conocer, porque ahora con tanta facilidad de los medios y de la comunicación y que de igual manera se envían documentos que a veces faltan como los soportes que verifiquen la veracidad de quién lo hizo, quién lo ejecutó, quién lo realizó. Y uno se encuentra con proyectos que generalmente los están fusilando continuamente. ¿Qué mecanismo Correcto. o qué, cómo se acude uno para evitar o como para denunciar esos temas porque son como bien complejos debido a que se encuentra hasta con diseños igualitos en entidades diferentes y lo que le han cambiado es el nombre e incluso hasta empresas muy prestigiosas pues como son tan grandes, delegan pues sus funcionarios están procediendo a ese mecanismo. Es una pregunta, pero no sé si aplique para el contexto de lo que Sí, estamos hablando, pero yo se pienso que aplica y es muy, es un muy válida. comentario. No, 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 y es uno de los problemas reales que uno tiene también en la parte de gestión de proyectos. En la parte de gestión de proyectos hay temas de las IAS, ¿cierto? Que cuando llega una auditoría que yo encuentre las evidencias para trabajar, encuentro la parte, digamos, de consistencia en la información que estoy elaborando y ahí pues obviamente no evito el plagio. Y hay pues también temas, digamos, de asegurar que esté trabajando también con la última versión, por ejemplo, de los documentos. Hay mecanismos para hacer eso, realmente, ¿sí? Y eso lo, pues, digamos que lo va a plantear más adelante. Por ahora, digamos, lo que estoy tratando es como de llevar la conversación desde el punto de vista de las comunicaciones a la colaboración. Porque es que para poder entender un entorno de colaboración tengo que tener claro, digamos, todo este concepto que hemos venido revisando hasta ahora y lo que es también la calidad del mensaje. Entonces acá, digamos que nosotros tenemos que saber
que siempre dentro de los proyectos, en la medida en que yo vaya avanzando en la nivel de detalle, que vaya conociendo la expectativa y esté cada vez más cerrado a la certeza del producto que estoy elaborando, pues voy a tener menos riesgos, ¿no? Y este es el cono de incertidumbre y es lo que uno busca. Las prácticas ágiles manejan una incertidumbre diferente, pero la incertidumbre siempre es la parte natural, digamos, de la comunicación. O sea, es un componente importante. Sabemos que hay, no lo vamos a poder evitar, pero sí podemos asegurar que a través de herramientas, que no importa cuál sea, yo pueda empezar a contener expectativas, a contener información, a distribuir información, pero de forma apropiada. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de trabajar en proyectos donde dicen, ok, publicamos los resultados por Facebook, ¿sí? Y dice, bueno, pues si ese es el mecanismo de comunicación, uno entra a analizar es por qué esa es una estrategia de comunicación. De pronto uno quiere dar visibilidad como organización, o yo voy a publicar en LinkedIn. Si ustedes se dan cuenta, LinkedIn es ¿cómo digo? El impulso al orgullo individual de cada persona. Ahí no hablo de quiénes soy, sino de qué más, quién tiene el mejor puesto, quién tiene la mejor preparación, quién tiene el mejor cargo y quién aparenta tener mejores condiciones que el resto. Y realmente, pues esa no es la vida. Entonces uno debe mirar también cada uno de esos canales y analizarlo fríamente y saber en dónde estamos ubicados, ¿sí? Y para qué estoy utilizando ese canal. Y más cuando estoy trabajando proyectos, aquí le estoy haciendo una proyección de un video de la empresa donde yo trabajo, que es Oracle, donde muestra precisamente esa complejidad de las comunicaciones. Cuando estoy trabajando con muchísimos contratistas, estoy trabajando con diferentes tipos de personas, diferentes intereses. Y para un proyecto como la construcción del aeropuerto de Denver, pues se desarrollaron 6 millones de tareas. O sea, ustedes imagínense un cronograma con 6 millones de tareas. ¿Quién lo gestiona? Entonces debo tener una estrategia para poder manejar esos alcances de esas tareas. Tengo 86 organizaciones involucradas. Cuando hablo de 86 organizaciones me estoy refiriendo a contratistas, subcontratistas, ¿sí? ¿Cuántas personas están involucradas? 848 personas, ¿sí? Pero estas son personas de estas organizaciones, no necesariamente de todo el equipo, de pronto de trabajo que hace la cimentación, todo el proceso constructivo de bases, ¿no? De pronto es de rangos medios para arriba. Toda la cantidad de información que yo estoy compartiendo, ¿sí? Toda la cantidad de consultas que estoy elaborando. Entonces, cuando yo estoy empezando a mirar esos proyectos en esa medida, el contexto de información se vuelve relevante, ¿sí? Y se vuelve relevante, ¿por qué? Porque si yo empiezo a trabajar, digamos, la información asociada a los responsables dentro de un proyecto, ustedes se han dado cuenta que por un lado tengo el sistema de archivo y por otro lado tengo el sistema de comunicaciones que es el correo electrónico, ¿sí? Y en un proceso de comunicación normal, yo qué necesito es, pues obviamente establecer unos alcances, definir cómo voy a desarrollar un proyecto que me dé una retroalimentación por diferentes responsables. Y hacer eso, pues no es fácil. Si en un proceso simple, como el que están viendo en la animación, que es armar un RFI, pues eh, es complejo. Dígame, por ejemplo, yo con qué certeza tengo que al final el consultor tenga la última versión que el dueño aprobó. No la tengo. Y más cuando el correo electrónico está separado del sistema de archivos, porque normalmente uno trabaja, digamos, el file system, ¿no? Entonces ahí va y pone, o por ejemplo un SharePoint, entonces uno va y pone allá los documentos del proyecto, ¿sí? Pero al colocar los documentos del proyecto en ese SharePoint, yo tengo una estructura de carpetas que me hace que la información que esté dentro de cada carpeta se vuelva en cierta forma invisible porque no va a tener forma de saber exactamente dónde guardé las versiones. Imagínense que en este esquema el dueño lo guardó en la carpeta A, el consultor estaba trabajando en la carpeta Z y el contratista en la carpeta M. Eso puede pasar. Y tengo que tener todo un esquema de gestión de archivos y de carpetas montado en la organización para que el proyecto o la gente pueda trabajar y desarrollar estos documentos dentro del proyecto. Con otro agravante,
cada uno de los artefactos que manejan esto, ya sea diseños, documentos de análisis, pueden ser pruebas, ¿sí? Pueden ser control de calidad, pueden ser cualquier artefacto que yo maneje en un proyecto puede tener N versiones, ¿sí? Entonces, esto hace que yo no tenga certezas más. Yo puedo tener problemas donde se envió el documento, pero quedó en la bandeja de correo del consultor y nunca lo compartió con el equipo. Son problemas que creo que ustedes de alguna u otra forma han vivido. Entonces, cuando yo hablo de comunicar, fíjense que estoy asegurando esto, ¿no? Que hay un emisor, que hay un receptor, que el canal exista y que la información fluya, pero la colaboración no la estoy garantizando. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué esas estadísticas de desviación de ejecución de los proyectos, si en teoría yo todo lo hago bien? Defino un buen alcance, defino un buen hago mi estructura WS, defino las actividades del proyecto, las encadeno, asigno recursos, hago la definición de calidad, defino mis planes, que es parte, digamos, de la estrategia de comunicaciones, porque los planes se hacen es para eso, ¿no? Entonces, hago mi planificación de todas las áreas de conocimiento, luego empiezo a gestionar riesgos, luego empiezo a gestionar adquisiciones, hago todo un desarrollo, digamos, de todas las áreas de conocimiento de forma consistente. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué los proyectos se desvían? ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, normalmente es por dos características. Una, por una gestión ineficiente del riesgo y otra, por una gestión de colaboración ineficiente en los proyectos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto, lo estoy entregando y llegó el cliente y me dijo, no, pero es que yo a usted nunca le aprobé ese control de cambios, ¿sí? O yo le aprobé ese control de cambios si usted nunca me lo entregó? Y es vaya uno y haga maromas para encontrar un documento en un repositorio para que me digan exactamente, tener la evidencia de eso. Y de pronto encuentro el Word, pero nunca encontré el PDF. Eso es gravísimo, porque normalmente eso termina en una desviación de ejecución, unos sobrecostos al contratista, ¿sí? Y obviamente pues algo que no estaba contemplado. La gestión de riesgos, por otro lado, también me genera problemas, porque normalmente la gestión de riesgos es una salud a la bandera. Yo normalmente no tengo integrada la gestión de riesgos con la ejecución del plan. Entonces yo debo buscar herramientas que me permitan hacer eso. Entonces, si uno lo mira a nivel de archivos, tengo esto. Y a nivel de comunicaciones, tengo este otro entorno. ¿Cuál es el problema? Que no hay un ensamblaje coherente de eso. Y si yo lo llevo, digamos, de un proyecto a un entorno de proyectos, pues esto se vuelve peor, porque una persona puede trabajar en más de un proyecto. Ahora, ¿quién me garantiza que la información llega o no llega a la persona interesada? Entonces, aquí es donde viene algo importante que es, ¿qué es más importante, comunicar o colaborar? ¿Ustedes qué creen? Yo digamos, lo quiero dejar, digamos, como un tema para que ustedes lo analicen. Yo personalmente, ¿qué aseguro en los proyectos? Que el contexto de colaboración sea completo. Y cuando hablo de contexto de colaboración completo, es que hay herramientas en el mercado que me permiten estructurar plataformas donde tengo tanto los archivos como la correspondencia integrada, ¿sí? Eso existe en esas herramientas. Y esa integración entre manejo de archivos y manejo de comunicaciones me resuelve un montón de problemas. Y si a eso lo integro con herramientas de scheduling, pues seguramente voy a empezar a resolver muchísimos problemas más. Entonces es tener esto, ¿no? La comunicación colaborativa, Miguel, ¿qué? Harold, es interesante, pero acá estoy hablando de colaboración de equipo de trabajo y la comunicación como un esquema de envío y recepción de mensajes. Entonces, eh, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cómo la identifico? Es como definir cómo hago una matriz RACI. Depende. Entonces, yo tengo que mirar muy bien con qué herramientas cuento en la organización y cuáles de esas herramientas me pueden apalancar mejor las necesidades de comunicación y las necesidades de colaboración. Y saber dónde están las deficiencias también, porque si no soy consciente de ellas, no tengo mecanismos para controlar los futuros problemas que se me presenten. ¿Vale? Espero que esta charla pues, no los haya eh, eh,
se sientan satisfechos realmente y que les haya aportado un poquito de conocimiento, un poquito de experiencia y que pues les sirva para su futuro laboral y su desarrollo profesional y académico dentro de la universidad o donde ustedes estén trabajando actualmente, ¿vale? Y si tienen preguntas complementarias, adelante. Ya creo que quedan 4 minutos. No sé si hay algo más que pueda. Jorge, sí, disculpa, quería aclarar un tema. Ahorita que estás explicando el tema de la colaboración, entonces, no sé si entendí bien. Lo que yo entendí es como la administración correcta y efectiva de toda la documentación y comunicación del proyecto se podría Es, tomar. si tú lo miras como qué es colaborar, es asegurar que todas las personas que están en un proyecto, aunque hay una definición de Luis Rodríguez que está colocando en el chat que dice comunicar más pasión, más compromiso, más inspiración, igual colaboración. Puede ser, pero yo lo estoy mirando es más como un entorno de trabajo. Yo, digamos, ¿qué es lo que uno necesita asegurar? Que la gente que está en el sitio de trabajo o en el proyecto puedan tener la última versión de la comunicación, estén seguros que lo que está ahí es cierto, está aprobado. Saber quién hizo la trazabilidad, digamos, de la información, quién la consultó, cuándo la consultó, qué cambió, cómo lo cambió. Eso para mí, digamos, es una base. Y lo otro es que todas las comunicaciones del proyecto estén dentro de la misma plataforma. Porque yo que saco manejando un Outlook afuera, donde me llegan la información de nómina, la información de mi mamá, los correos de mi esposa, los correos de mis amigos, los chistes. La idea es que eso esté separado, ¿sí? Y que yo en el correo corporativo pues maneja temas corporativos en el personal, mis cosas personales, y en el proyecto tenga mi información consistente y relacionada al proyecto y no otra información. Entonces, para mí la colaboración es más asegurar que todas las personas que están participando, el equipo de proyecto, tengan, digamos, esa facilidad para poder trabajar con información cierta y consistente para lo que necesita cada rol. ¿Vale, Leonardo? Espero que haya Ok, Jorge, respondido. muchas gracias. Bueno, y ya creo que quedaría la última laminita, que es esta, ¿sí? Pues ahí está mi perfil en LinkedIn, mi correo corporativo, mi celular corporativo. Y si pues si necesitan, yo soy apasionado por compartir información. ¿No? Me encanta compartir. Si yo en algo les puedo ayudar, con todo gusto, ¿vale? Jorge, ya abriste video, entonces me Sí, imagino que Jorge, vas a cerrar. muchísimas gracias. Pues quiero cerrar, pero hay una última pregunta que hace Luis Eduardo. Práctica ya a uno poder encontrar herramientas. ¿Qué herramientas colaborativas nos puede sugerir con Schedule, con manejo de pronto de cronograma para Yo, tener un yo, ambiente colaborativo? Bueno, digamos que herramientas de manejo de schedule hay muchas en el mercado. Y tampoco quiero hablar de la empresa en la que trabajo porque ese no es el objetivo, ¿sí? Pero, pero yo les diría que hay cuadros, por ejemplo, hay informes de Gartner que habla, digamos, de plataformas de colaboración. Puedo consultar Forrester y IDC, que son instituciones que califican herramientas por diferentes contextos y que me pueden servir como base para tomar una idea. Obviamente, donde yo estoy, hay herramientas para todo esto, pero, pero si ustedes me dicen a mí cuál sería la mejor, yo lo único que les diría es, no se vayan por lo que está en el mercado y que todo el mundo maneja, ¿sí? Porque no necesariamente eso quiere decir que sea la mejor herramienta. Yo, por ejemplo, en Project he visto una cantidad de eficiencias conceptuales que hace que la gente crea que lo que hace Project es una buena práctica y realmente no lo es. Entonces yo les invito más bien a que revisen eso porque el hecho de tener esa disponibilidad a veces no quiere decir que sea la mejor solución para implementar en un proyecto. Bueno, Jorge, pues muy interesante, sin lugar a dudas, tu conferencia tocas un tema que es relevante en los proyectos, es un criterio clarísimo de éxito en los proyectos. Como dice Edwin, es poco tiempo, sí, claro que es poco sí. tiempo, pero vamos a seguir redondeando en estos temas. Muy posiblemente volvamos a tener a Jorge con nosotros. Y de verdad te agradezco muchísimo por este tiempo, por regalarnos un espacio aquí de comunicación, nos dejas una reflexión.
importante para que comparemos las diferencias entre colaborar y comunicar. Concuerdo contigo, es mucho mejor colaborar, porque además colaborar implica la comunicación y no al contrario. De tal manera, Jorge, que pues nos vamos aquí muy contentos con una conferencia que nos trajo mucha sustancia. Bueno. Tuvimos prácticamente 100 participantes en esta charla. Todo el público pues, siempre muy atento a todas las conferencias. A todos los que asistieron a esta charla, de verdad les agradecemos muchísimo. Por favor, en el chat estamos publicando un link para entrar a la encuesta de satisfacción. Por favor, ingresen a esa encuesta de satisfacción, regálenos su retroalimentación. Para nosotros es muy importante para mejorar todos los días. Estamos en este propósito de compartir conocimiento y por eso invitamos a conferencistas como a Jorge Alberto. Dentro de 15 días tenemos otro nuevo webinar y dentro de 8 días un conversatorio que ya les estaremos anunciando de qué se trata. Así que en nombre de la Universidad del Bosque y del PMI Capítulo Bogotá, les agradecemos muchísimo toda su asistencia. Qué rico que estén con nosotros, Jorge Alberto. Muchísimas Espero no haberlos aburrido. No, para haberlos nada aburrido. Estuvo realmente muy interesante, de verdad te agradecemos muchísimo. Así que, bueno, una feliz noche para todos, pásenla muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Buen día.